El Reino Unido, encabezado por Inglaterra, está formado por 4 países, incluido él mismo. Los ingleses en su momento influyeron en estos países, impactándolos con su propia cultura y, a veces, también colonizándolos. Irlanda del Norte y Escocia han mantenido sus propias culturas y rasgos nacionales. Siempre han tenido una fuerte oposición separatista. Pero cuando miramos a Gales, vemos un país que no sobresale dentro del Reino Unido, que parece haberse resignado a su destino y está totalmente orientado hacia Inglaterra. A nivel mundial, se cree que Irlanda del Norte y Escocia serán independientes algún día, pero también se piensa que Gales nunca dejará de estar bajo la sombra de Inglaterra. En este video de Cablosus Dergi, echaremos un vistazo de cerca a Gales, el país más misterioso del mundo. Antes de ver el video, suscríbete al canal y dale like. Gales se ubica al suroeste de Gran Bretaña, con Inglaterra como su único vecino terrestre. Posee cerca de 2.700 kilómetros de costa. En el país, cuya capital es Cardiff, viven aproximadamente 3.100.000 personas. Tiene 2 idiomas oficiales. Uno es el inglés y el otro su lengua local, el galés. En inglés se llama Wales, mientras que en su propio idioma llaman a su país Cymru. Cymru en galés significa compatriota o ciudadano. La identidad nacional de los galeses comenzó a desarrollarse después de que terminara el dominio romano en la isla de Bretaña. Esta nación es considerada una de las naciones celtas modernas actuales. En el siglo XIII cayeron bajo el dominio inglés, aunque en el siglo XV recuperaron su libertad por un tiempo. Esto duró muy poco, y los ingleses volvieron a ocupar el país. Durante mucho tiempo, los galeses estuvieron completamente sometidos a Londres, pero recientemente obtuvieron cierta autonomía. En 1998, Inglaterra otorgó a Gales el derecho de establecer su propio parlamento y autonomía en cuestiones internas. El pueblo inglés mira por encima del hombro a los galeses y tiene muchos prejuicios negativos hacia ellos. Piensan que los galeses están atrasados socioculturalmente en comparación con ellos. Los ingleses ejercieron durante muchos años una verdadera presión social sobre el pueblo galés, al que tenían bajo su influencia. Por ejemplo, una ley de 1872 prohibió a los estudiantes hablar galés, su lengua local, incluso entre ellos en las escuelas. Desarrollaron un método interesante para hacer cumplir esta prohibición. Esta pieza de madera que ves aquí se llama Welsnat. Sobre ella están las letras BB y Amin, abreviatura de Welsnat. Al inicio de clases, los maestros daban este trozo de madera al primer niño que hablara en galés. El niño llevaba la pieza de madera colgada al cuello con una cuerda, por lo que los maestros le imponían castigos arbitrarios. Por ejemplo, pararse en un pie o mirar fijamente la pared. Más interesante aún, para que el niño que llevaba esta pieza de madera se librara de ella, debía detectar que otro niño hablara en gallego. Gales se volvió especialmente valioso para Inglaterra, especialmente con la Revolución Industrial, debido a la abundancia de carbón en este país, que era el combustible de las máquinas de vapor, base de la Revolución Industrial. Los yacimientos de carbón del sur satisficieron gran parte de la demanda energética de la industria inglesa. La minería del carbón se mantuvo en un nivel elevado hasta mediados del siglo XX. Desde los años 50, la demanda de carbón empezó a reducirse. Porque desde esa época hasta hoy, las fuentes de energía utilizadas también cambiaron. Por ejemplo, hoy en día en las casas ya no se usa carbón, sino gas natural. Lo mismo ocurrió en el sector industrial. Antes del carbón, la agricultura, siendo la actividad económica más común del país, continúa siendo uno de los mayores sectores laborales en la actualidad. Gales se ubica en la región norte de Alemania respecto al clima. Aún en la temporada más fría, las temperaturas usualmente no descienden bajo 0 grados. En el período más cálido, las temperaturas llegan como máximo a 21-22 grados. Pero lo más importante que las temperaturas son las lluvias. El país recibe precipitaciones en promedio 300 días al año. Estas condiciones climáticas han hecho que el país sea completamente verde. Por las extensas áreas forestales y de pastoreo, la cría de ganado menor es muy frecuente. En Gales hay 9 millones de ovejas y hay 3 ovejas por cada persona. El segundo lugar habitado con el nombre más largo del mundo se encuentra en tierras de Gales. La mayoría de nosotros no podemos pronunciar esa palabra. Este lugar se encuentra justo al pie del puente que conecta la isla de Anglesey con el continente, en el norte de Gales. De hecho, este pueblo solía llamarse Llanfair en el siglo XIX.
En el siglo XIX, un zapatero del pueblo inventó esta palabra para destacar la solicitud de construir una estación de tren allí. Esto es una rima donde también se menciona el nombre real del pueblo, Schamfer. El zapatero alcanzó su meta y formó una opinión pública en la zona. Tras recolectar firmas y entregar solicitudes a las autoridades, se aprobó construir una vía férrea y estación en la región. Tras la llegada del tren, el pueblo ganó reconocimiento en Gran Bretaña. Con la popularización de Internet, llamó la atención mundialmente por su extenso nombre. El sitio web oficial del pueblo tiene el nombre de dominio más largo. Para facilitar el acceso, el dominio longestintheworld.com también fue redirigido al sitio. La bandera de Gales está dividida en dos partes y consiste en un dragón rojo colocado sobre un fondo verde y blanco. Entonces, ¿por qué usan un símbolo mitológico como este? Según la leyenda del siglo V, el dragón rojo representando a Gales y el dragón blanco representando a los sajones lucharon en una batalla. De esa batalla el dragón rojo resultó victorioso. Desde entonces Gales ha usado este símbolo en todas sus banderas. En este mundo donde pocos no tenemos tatuajes, el de dragón es uno de los favoritos entre los hombres galeses. Además, en la bandera del Reino Unido no hay ningún detalle que represente la bandera de Gales. La razón de esto es que antes de diseñar la primera bandera en 1606, el Principado de Gales ya se había unido a Inglaterra. Al leer o ver algo sobre la familia real británica, seguramente has escuchado el título de Príncipe de Gales. El papel de Gales dentro de la realeza es muy similar al papel de Manisa en la dinastía otomana. El título de Príncipe de Gales se otorga al hijo mayor de la persona que está en el trono británico, es decir, al heredero directo al trono. Carlos III, actual rey, era príncipe de Gales antes del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II. El príncipe Guillermo, hijo mayor de la reina, ahora es el príncipe de Gales. El título de princesa de Gales se otorgaba a las esposas de los príncipes, como Lady Diana, esposa del actual rey Carlos III. Mientras estuvo casada con Carlos, Diana fue princesa de Gales. Actualmente, Catalina, esposa del príncipe Guillermo, ostenta este título. Una de las mayores tragedias en la historia de Gales también ocurrió debido a una mina de carbón. Pero esta tragedia no ocurrió dentro de la mina, sino afuera, y no afectó a los mineros, sino a la población civil de la zona. El pueblo de Aberfan, al sur del país, creció y recibió inmigración gracias a la cercana mina de carbón. Durante 50 años, una mina de carbón acumuló los desechos extraídos en una colina junto al pueblo. Varios informes indicaron la presencia de aguas subterráneas y un alto riesgo de deslizamientos en la zona. En octubre de 1966, la región experimentó lluvias torrenciales que se prolongaron por varios días. El 21 de octubre de 1966 a las 09:15, la lluvia activó las aguas subterráneas y los desechos se deslizaron, sepultando el pueblo. Tras el deslizamiento, fallecieron 144 personas, de las cuales 116 eran niños. La razón por la que el número de niños fallecidos fue tan alto es que el lugar más afectado por el deslizamiento fue la escuela del pueblo, y ocurrió justo cuando los niños estaban en la escuela. La tragedia de Aberff se considera una de las 10 mayores tragedias mineras de la historia mundial. La reina II, que reinó por cerca de 71 años, Elizabeth, expresó que esta tragedia fue el mayor arrepentimiento que vivió durante su reinado. Gales, a pesar de su tamaño reducido, alberga 600 castillos, la mayoría aún en pie, lo que le ha valido el título de capital mundial de los castillos. En ninguna otra parte del mundo hay tantos castillos por kilómetro cuadrado. Jones es el apellido más común en Gales, representando alrededor del 6% de la población. Si crees que el 6% es poco, te daré un ejemplo de nuestro país. En nuestro país, el apellido más común es Yılmaz. Casi el 2% de nuestra población tiene este apellido. En Inglaterra, el 1.1% de las personas tiene el apellido más común, que es Smith. En Gales hay una razón histórica detrás de que haya tantos Jones. Antes de que el país adoptara el sistema legal inglés en 1542, los hijos tomaban el primer nombre de su padre como apellido. Por ejemplo, el hijo de Eric, llamado William, se llamaría siempre William ap Eric. La palabra ap indica hijo de, y el nombre completo significa William, hijo de Eric. El sistema era igual para las hijas. En contraste, la Constitución inglesa tenía el sistema tradicional de apellidos que aún se utiliza actualmente. Cuando se adoptó el sistema legal inglés en 1542, muchas personas con el apellido John, por ser un nombre muy común, lo cambiaron a Jones.
El puerro es uno de los símbolos nacionales de Gales. Existen dos creencias populares sobre por qué fue elegido como tal. Se cuenta que el obispo St. David, santo patrón de Gales, durante una batalla en la que su país luchó, mandó a sus soldados ponerse puerros en los cascos para diferenciarse mejor de los soldados sajones enemigos, que usaban armaduras muy parecidas a las de sus propias tropas. La estrategia dio resultado y los galeses triunfaron sobre los sajones. La segunda creencia se basa en la batalla de Crécy, que los ingleses libraron en el norte de Francia en 1346. Los arqueros galeses fueron decisivos en la victoria inglesa en esta batalla, que se libró en un campo de puerros. En Gales, la gente usaba puerros en sus sombreros para conmemorar este suceso. Desde ese día, esta verdura se ha convertido en uno de sus símbolos nacionales. La industria más importante en Gales es la aviación. Más de 23,000 personas trabajan en más de 160 empresas relacionadas con la industria de la aviación en el país. Producen aviones civiles y militares para todo el mundo y también ofrecen servicios de suministro, mantenimiento y reparación. Aquí se encuentran los centros de producción más importantes de las principales empresas del sector. Aunque Gales representa solo el 5% de la población total del Reino Unido, posee el 20% del sector aeronáutico y el 10% de la industria espacial del Reino Unido. Según una afirmación, Bill Force, conocido como Big Ali, inventó el avión 8 años antes que los hermanos Wright, quienes son considerados sus inventores. Esta forma de avión, ligeramente distinta a la invención de los hermanos Wright, estaba hecha de bambú, lona y alambre. Para ayudar a mantener este aparato en el aire, se llenaron las alas con bolsas de gas o sacos de hidrógeno. Bill Force, un carpintero pobre, también patentó su invento, pero en su primer intento de vuelo, no logró elevarse lo suficiente y chocó contra un árbol, destruyendo su invento. No tenía dinero para empezar de nuevo. 4 años después, la patente expiró. Gales no tiene su propia moneda nacional. Como el resto del Reino Unido, utiliza la libra esterlina británica, pero todas las monedas que se usan en el Reino Unido se producen en la Real Casa de la Moneda de Lantrissan, en el sur de Gales. Esta Casa de la Moneda produce la libra esterlina británica y fabrica monedas para más de 60 países como Jamaica, Tanzania y Tailandia, y se encuentra entre las casas de moneda que más exportan en el mundo. El Museo del Dinero y la Casa de la Moneda de Aaka son de los sitios más populares del país. Si tú también sabes algo interesante sobre Gales, por favor escríbelo en la sección de comentarios abajo.